¿Pasará la iglesia por la gran tribulación o será arrebatada antes de este evento? Hay diversas posiciones entre maestros y eruditos ortodoxos respecto a esta doctrina. Dado que se trata de un evento escatológico, algunos mantienen una postura no dogmática. Esta flexibilidad se debe a la complejidad y simbolismo presentes en los textos proféticos que abordan estos eventos futuros. Como muestra de esta diversidad de pensamiento, hoy escucharemos las perspectivas del Dr. Sugel Michelén y del Dr. Miguel Núñez. Estos dos pastores teológicos representan un notable ejemplo de amistad y hermandad. A pesar de sus diferencias en puntos no esenciales de las Escrituras, han colaborado de manera armoniosa en la extensión del reino de Dios, predicando siempre la sana doctrina. Primero, escuchemos la posición de Sugel Michelén. Conocido por su enfoque profundo y equilibrado de las Escrituras, Michelén ofrece una comprensión detallada de cómo algunos interpretan los eventos proféticos como la gran tribulación y el arrebatamiento. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. El arrebatamiento de la iglesia es un evento escatológico en el cual se cree que los creyentes serán llevados al cielo. Hay diversas interpretaciones sobre cuándo ocurrirá este evento en relación con la gran tribulación, un periodo de sufrimiento extremo descrito en la Biblia.
Una de las interpretaciones es la del post-tribulacionismo, que sostiene que el arrebatamiento ocurrirá después de la gran tribulación. Además, la perspectiva amilenial sostiene que no habrá un reino milenario literal de 1000 años en la tierra, sino que el 1000 años mencionado en el libro de Apocalipsis es simbólico y se refiere al reinado actual de Cristo desde el cielo. A continuación, se presentan algunos versículos que apoyan esta visión. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje claramente sitúa la recolección de los escogidos, que puede interpretarse como el arrebatamiento después de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aunque este versículo no menciona explícitamente el momento del arrebatamiento, se ha interpretado en el contexto de otros pasajes como coincidente con la venida de Cristo descrita en Mateo 24. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje sugiere que antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que se puede interpretar como el arrebatamiento, deben ocurrir ciertos eventos, incluyendo la manifestación del hombre de pecado, lo cual indica una secuencia que incluye la tribulación. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este pasaje es interpretado amilenialmente como una descripción simbólica del reinado actual de los creyentes con Cristo en el cielo, enfatizando una interpretación no literal del milenio. Al igual que Michelén, Núñez es un destacado pastor que ha dedicado su vida a enseñar y predicar la palabra de Dios. Aunque su interpretación puede diferir en ciertos aspectos, su compromiso con la verdad bíblica y la edificación de la iglesia es igualmente firme. Núñez sostiene que en primer lugar, creemos que va a haber un arrebatamiento. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, y dice lo siguiente: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces ahí está el apóstol Pablo hablándonos de que habrá un arrebatamiento, y nos da el orden del arrebatamiento. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que estén, seremos arrebatados posteriormente para juntarnos con el Señor. La pregunta es: ¿cuándo ocurre eso? ¿Si ocurre antes del periodo de la tribulación? ¿Si ocurre al final de la tribulación?
Y yo quisiera decir que ahí las opiniones una vez más están divididas. Hay un grupo que entiende que el arrebatamiento ocurre, nos juntamos con el Señor en las nubes y bajamos inmediatamente con el Señor para habitar la tierra y entrar al reino milenial, según la posición que yo abrazo. Otros entienden que ya estamos en el milenio y que sí hay un arrebatamiento y una bajada a la tierra para simplemente habitar la tierra y no necesariamente para habitar la tierra por 1000 años, como habla el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. La otra posición es que hay un arrebatamiento y que luego del arrebatamiento hay un periodo de tribulación y que luego del periodo de la tribulación el Señor regresa con los suyos para entrar justamente a ese reino milenial. Aunque yo no soy dogmático en cuanto a cuándo ocurrirá el rapto con relación al periodo de la tribulación, en general yo permanezco creyendo que el arrebatamiento ocurre anterior a la tribulación, y una de las razones por la que pienso de esa manera es porque nosotros y la iglesia, desde la iglesia primitiva, ha creído en la inminencia del retorno de Cristo. En otras palabras, nosotros pudiéramos preguntar a cualquier cristiano ortodoxo, ¿tú crees que Cristo pudiera venir hoy? No estamos preguntando si creemos que Cristo va a venir hoy, sino si podría. Y ese cristiano, desde la antigüedad, siempre ha respondido sí, él podría venir ahora mismo, porque ha creído la iglesia en la inminencia del retorno de Cristo. Si tú me haces esa pregunta y yo te digo, sí, yo creo que Cristo podría venir hoy, al mismo tiempo estaría afirmando que si yo creo que Cristo podría venir hoy, entonces también es posible que los últimos 7 años hayan sido el periodo de la tribulación. Y yo no creo que los últimos 7 años han sido el periodo de la tribulación. Entonces, la mejor manera para yo conceptualizar lo que es una tribulación y la inminencia de Cristo es continuar pensando que Cristo puede venir en cualquier momento y que a partir de ese momento es cuando entonces viviremos un periodo de tribulación. En cuanto a la segunda venida de Cristo, creo que ya dejé explicado entonces cuándo ocurriría. Creo que va a ocurrir al final de ese periodo de la tribulación. Algunos entienden que no habrá rapto al principio, sino que simplemente hay un rapto y un descenso inmediatamente al final de un tiempo de tribulación. Y otros lo entendemos como algo que pudiera estar dividido en 2 etapas, donde primero está el rapto, luego la tribulación y luego el descenso de Cristo con los suyos. El arrebatamiento pretribulacional es una creencia dentro del cristianismo evangélico que sostiene que Jesús vendrá en secreto para llevarse a los creyentes antes de un periodo de tribulación que precede a su segunda venida. Esta doctrina es parte de una interpretación dispensacionalista de la escatología que ve la historia bíblica dividida en distintas dispensaciones o eras de administración divina. La idea central es que la iglesia, o el cuerpo de creyentes en Cristo, será llevada al cielo para encontrarse con el Señor antes de que comiencen los juicios divinos sobre la tierra, detallados en el libro de Apocalipsis. Los defensores de esta postura creen que esto preservará a los cristianos de experimentar la tribulación, un tiempo de sufrimiento y purificación, antes del establecimiento del reino milenario de Cristo en la tierra. A continuación, se presentan algunos versículos bíblicos que los defensores del arrebatamiento pretribulacional utilizan para apoyar su postura. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es central para la doctrina del arrebatamiento y se interpreta como un evento que ocurre antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los proponentes del pretribulacionismo argumentan que este versículo indica que los creyentes no experimentarán la ira de Dios, que ellos identifican con la tribulación. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se interpreta que guardar de la hora de la prueba significa que la iglesia será removida antes de la tribulación.
Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje se considera una promesa de Jesús para llevar a los creyentes con él, lo que se entiende como un arrebatamiento previo a la tribulación, Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, los pretribulacionistas ven en esta esperanza bienaventurada una referencia al arrebatamiento, que es visto como un evento inminente y separado de la segunda venida de Cristo después de la tribulación. En resumen, la diversidad de opiniones sobre la gran tribulación y el arrebatamiento entre maestros como Michelén y Núñez nos muestra que, aunque estos temas son importantes, no deben dividirnos. Al contrario, deberían motivarnos a estudiar más profundamente las Escrituras y a fomentar un diálogo constructivo y amoroso entre hermanos en la fe.